Ok. Bueno, de vuelta Shavuot a todos. Nosotros pasamos muy lindo, gracias Joel. Y sí. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13 de las leyes de Ivel, las leyes de duelo. Un capítulo con 12 alajot, en el cual vamos a tocar el tema del proceso de consuelo. ¿Cómo es exactamente que se consuela a los dolidos? Dice el Rambam así, el Hot Eivel Perek Yud Gimel, capítulo 13, Halajá Aleph. Dice, Kitzad menachamim et avelim, ¿cómo es que se consuela a los dolidos? Dice, Ahar shekovrin et amet mitkapsin avelim vomdim betzad bitakfarot. Después del entierro, van los dolidos a el costado, o sea, van a un lado del cementerio. Vejola malvin et amet omdim saviv lahem shura lefnei shura, vein shura pjutam asara, vein avelim minaminya. Y separan todos los consolantes en fila, y cada fila tiene que ser por lo menos 10, y los dolidos no son parte de esa cuenta. Ok, ahora seguimos con este tema. Dice Rama al-Habet Havelim Omdim Bismola Menachamim. Los dolientes se paran a la izquierda de los consolantes. Y pasan todos los consolantes de a uno y le dicen que sean confortados desde el cielo, consolados del cielo. Y después van los doloridos, los que están en duelo, a sus casas. Generalmente van a una casa, o sea, la casa del padre, o a una casa todos juntos. Y los 7 días viene gente a consolarlos todos los días, o sea, no importa si son gente nueva o gente que ya vino el día anterior. La idea es que vengan constantemente gente para darles consuelo, y como vimos, cuán grande es esta mitzvah de consolar a los que están en duelo. Alajá Gimel. Ha'avel meisev barosh. El doliente se sienta en la cabeza. Y los consolantes se sientan también, o sea, bajos. Y no pueden empezar a hablar hasta que el doliente empiece a hablar él mismo. O sea, primero habla el doliente y después ahí ellos pueden seguir la conversación. Shenemar, como dice en el versículo, en Iyov 2.13, que Iyov es donde aprendemos mucho estas leyes, de todo el tema de duelo, como todos conocemos la historia de Iyov, que se murieron sus hijos, etc. Vein dover alav davar, y dice ahí que nadie le habló nada. O sea, hasta que él no empiece a hablar, el dolido, el que está de duelo, no se le habla a él. Y dice, después que Iyov empezó a hablar, ahí le empezó a hablar Elifaz. O sea que solo se contesta, no se entra y empieza a hablar. Eso no es lindo. Y también hay que darse cuenta cuando pasa a ser ya una carga sobre el dolido, que uno no se queda ahí más que su tiempo. O sea, es importante venir a consolar, pero también es importante saber cuándo irse, cuando ya uno ya pasa a ser de un consolante a una pesa, y los que están de duelo ya quieren tener su tiempo en privacidad, etc. Halajá Dalet. Una persona que no tiene nadie que lo viera a consolar, tiene que ir 10 personas y sentarse junto a él todos los 7 días. Y después el resto del pueblo, siendo que vienen estas 10 personas importantes, el resto del pueblo va a seguir. Y si no hay estos 10 fijos todos los días, entonces por lo menos que todos los días hayan otros 10, o sea que por lo menos haya 10 personas cada día que vengan y den consuelo. Así, todos están obligados a pararse enfrente de un Nasib. Cuando sea el jefe de la corte, cuando entra a un cuarto, todos se tienen que parar en su presencia.
Jutz me'iver bejolé, con la excepción de una persona que está de duelo y un enfermo. Ellos no tienen que pararse para mostrar respeto, y se entiende por qué. ולכל העומד מפניו עומד לו, שב, חוץ מאב וחולה שמשמע יושב בבילו יושב בחילו. Y dice el Rambam, cuando viene el nazi, cuando viene el presidente de la corte, entonces se paran todos, y el baile dice, se paran todos aparte de el que está enfermo y el que está de duelo, y el presidente de la corte les dice, siéntense, pero no les dice a el que está de duelo y al enfermo, no le dice que se sienten. ¿Por qué? Porque eso parece como si él está diciendo que continúen que continúen a estar en el estado en el cual ellos se encuentran, siendo que ellos ya están ahora sentados, están sentados por razones no positivas, por la muerte de algún ser querido o por el hecho de que están enfermos. Entonces, al decirle siéntense, es como que le está diciendo continúen en ese estado no tan lindo. Por lo tanto, a ellos no le dice eso. En la Vav, Shavuatov Chaim, dice Mechabdinu Marbitzin Bebet Avel, מרבצים בבית האבל, מדיחים קערות וכוסות וקיתונות ותלוחיות ומדליקות תנרות, אבל הם מביאים שם לא את המוגמר ולא את הבשמים. Dice el Rambam que se pueden lavar los pisos y los platos y los distintos recipientes y herramientas y utensilios en la casa de un doliente, pero no se puede traer inciensos y cosas de buen aroma. Esas cosas ya son extra, que traen alegría. Eso no se puede hacer en la casa de uno que está de duelo. Dice Rama, cuando se trae la comida para los que están de duelo, entonces que no se traiga en un recipiente sofisticado de oro, de plato o de algún otro recipiente que es caro y es importante. ¿Por qué? Para no avergonzar a aquellos que no tienen. Siendo que mucha gente que está presente en el momento, entonces va a empezar a hacer todo un tema. ¿Qué recipiente usó ese? ¿Qué recipiente usó el otro? Entonces todos usan recipientes simples para que nadie quede avergonzado. Así también cuando toman entonces que no tomen en vasos transparentes para que no se vea la calidad de lo que están tomando, sino que tomen en vasos oscuros, de vuelta para no avergonzar a aquellos que no tienen las mejores bebidas, el mejor vino, etc. El Jajet, en Sotim bebita Abel yotera la Sarah kosot lechol echad vechad, shosha kodem achilo, shosha betochela, baba la achel velo yesiv shem meshtaker. Dice Rama que no se tome en la casa de el Abel, de gente que está de duelo, que no tome más de 10 copas de vino por día. O sea, que no tome más que 3 antes de la cena, 3 durante la cena y 4 después de la cena. ¿Por qué? Para que no se emborrachen en la casa de la gente que está de duelo, que eso no es algo muy lindo. Por lo tanto, para prevenir que la gente no se emborrache ahí, hay un límite de cuánto pueden tomar. El Hatet, en ombrim shmua v'katav bebet havel elo yoshvin davin. וכן אין אומרים בפני המת אלו דברים של מת, אבל לעסוק בדברי תורה בפניו בבית הקברות אסור. Dice el Rambam que no se puede hablar cosas de Torah, leyes de Torah o historias de Torah en la casa de en donde están de duelo, si no se sienta y se participa en el duelo. La Torah trae alegría, por lo tanto está prohibido compartir Torah, solo cosas que tienen que ver puntuales con las leyes que tienen que saber los que están de duelo, pero aparte de eso no se comparte Torah. Y enfrente del cadáver también solo se dice cosas que tienen que ver con el difunto.
Así también estudiar Torah en un cementerio o enfrente de un cadáver también está prohibido. Porque eso ya pasa a ser otro tema, que es el tema del Loeg Larash, riéndose de alguien que no puede hacer algo. Ahora este cuerpo, ahora esta persona ya no puede estudiar Torah más, o sea, de la manera que nosotros lo hacemos acá en este mundo físico. Por lo tanto, estudiando enfrente a él es como burlándose o haciendo algo enfrente de alguien que ya no tiene la oportunidad de hacerlo. Eso es una falta de respeto. Por lo tanto, también eh, cuando se entra al cementerio, los que usamos tzitzit, los hombres, nos ponemos los tzitzit para adentro. Eso también es para no reírse, como quien dice, de los fallecidos. En la Hayud, en Bojina la mete tenemos Ushayamim, no se llora por un fallecido más que 30 días. Ve más pidiño termishiva y no se hace elogio más de 7 días. Ahmed Barim Amurim, cuando decimos esto, Beshara Am es gente común. Pero gente que era erudita en el estudio de la Torah, Hakole Fijas Matam, eso depende en cuán grande era, o sea, ahí uno se puede extender. Pero esto es importante, o sea, de la misma manera que la Torah da las pautas de cuánto uno tiene que estar de duelo, los 7 días, así también nos dice que más de 7 días no se puede dar elogio y más de 30 días no se puede llorar, o sea que hay un límite. Dice, no obstante, por los jajamim no se puede llorar más que 30 días, porque dice, no tenemos ningún jajam mayor a Moshe, y sobre Moshe sabemos que el pueblo de Israel lloró por 30 días, por lo tanto, ese es el límite. Así también, si vino la noticia que falleció un jajam, un sabio muy grande, después de 30 días, que falleció, ya no se le hace eulogios, ¿sí? Porque si vino, después de 12 meses, ya no se hace eulogios. Halajá Yudalef, al Yitkasher Adam al Metoy Yoter Midai, Shenemar al Tifkul Amet Val Tenudu Lo, Kilomar Yoter Midai, Shezum Minagó Shel Olam, Mitzaer Atzmo Yoter Minagó Shel Olam, Harei de Tipesh. Dice el Rambam que uno no se haga sufrir más de la medida común, o sea, de la costumbre, de lo que la gente acostumbre por su fallecido. O sea, es una mitzvah, estar de duelo, pero más que la medida común, la medida aceptada, eso ya, dice el Rambam, pasa a ser, no sé si la traducción sería una tontería. Basado en lo que dice en Yirmiyah 22:10, que dice, no llores por un hombre fallecido y no sacudas tu cabeza por él. O sea, sacudir la cabeza es llorar excesivamente. O sea, tiene que ser con un límite. El que te hacer, Shlosha leveji, Shiva lehesped, Shloshim yom le tisporet, uleshar hamishat barim. Dice el Ram, sino ¿cuál es el límite? Dice que 3 días para llorar, 7 días para dar elogio, 30 días, hasta 30 días uno no se corta el pelo como señal de duelo, y las otras cosas que dijimos antes en el capítulo 6, ahí dijimos cuáles son las otras cosas que se hacen hasta que no se pueden hacer hasta los 30 días. Y eso es cortarse el pelo, casarse, comprometerse, viajar por temas de trabajo de un país a otro. Esas son las cosas. ¿Ok? Rambam dice en la Hayut Bet, Kol mi sheino mitabel kemo shetzivu chachamim arei zari. Entonces, recién acabamos de decir, le acabamos de poner límites al tema de el duelo. Pero dice el Rambam, no nos podemos olvidar lo que dijimos antes, cuán grande es la mitzvah de estar de duelo. Y dice, por lo tanto, una persona que no está de duelo por
su pariente cercano fallecido, es Azari, es una persona Azari es cruel, ¿sí? Es una persona que no tiene sentimientos. Eloifhad, Vidag, sino es un momento que uno tiene que pensar en la persona fallecida y tiene que pensar también de qué es lo que él está haciendo en el mundo, tiene que pensar en sus acciones. Y cuando fallece una persona del grupo, o sea, de un grupo de amigos, de un grupo de estudiantes, tienen que pensar, eso tiene que afectar a todo el grupo. Dice, los primeros 3 días uno tiene que mirarse a sí mismo como si tiene una espada puesta al lado de su cuello, o sea, como que le podía pasar a él también. Tiene que ver exactamente qué está haciendo con su vida. Y del día 3 al día 7 tiene que considerar como que la espada está ya en una esquina, pero está todavía cercana a él. De acá en adelante tiene que considerar como la espada de la muerte está en la calle. Sí, o sea, también sigue siendo accesible. O sea, que una persona estas cosas tienen que sacudir a la persona y hacernos acordar que como le pasó a otro, puede pasarnos a uno. O sea, no es algo que uno tiene que pensar cada instante de su vida, pero es algo que de vez en cuando uno tiene que darse cuenta que la vida está hoy y mañana quizás no está más. Por lo tanto, hay que pensar sobre qué es lo que estamos haciendo y mejorar nuestros caminos. ¿Qué dijo el Rambam lo último? Dijo que después del 3 al 7, del día 3 al día 7 tienen que considerar que está en una esquina, o sea, en la esquina, está cerca. Del 7 en adelante tienen que considerar como está en el shuk, que está en el Osberet Kenegdo Bashuk, que está pasando cerca de él, o sea, está menos accesible, menos cerca, pero sigue estando ahí, o sea que uno nunca está muy lejos de la muerte, vamos a ponerlo en palabras simples. Todo esto es para preparar a la persona y despertarlo de su sueño, o sea, de que no esté durmiendo en este mundo. Y quita tam velo halu, gracias a la kids y termina el Rambam con el versículo Yirmías 5:3 que dice: les has pegado y no han sacudido. O sea que ahí está hablando después de la muerte, que la idea de la muerte es sacudir aquellos, o sea, no es la única y no es, pero una de las cosas que tiene, uno de los efectos de la muerte es que tiene que sacudir, tiene que sacudir a aquellos que están en vida y hacerlos pensar de qué es lo que están haciendo. Con esto concluimos el shiur de hoy. Si os quiere, mañana a las 22 horas estudiaremos el último capítulo de las leyes de Eiver, las leyes de duelo, que interesantemente habla sobre la mitzvah de visitar a los enfermos, una mitzvah muy importante. Es un capítulo de 26 alajot, y con eso concluiremos las leyes de Eiver, las leyes de duelo, y pasaremos a estudiar las últimas alajot de todo el Rambam. Eso pasaremos a estudiar, si Dios quiere, el día lunes, y una semana y media después, si Dios quiere, completaremos el Rambam entero. Tomamos preguntas, un segundito.